Y bueno, buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Estamos tratando el tema de los miedos desde un punto de vista eh, psicológico y bíblico, bíblico y psicológico, un poquito ahí mechando de un lado y del otro, herramientas que nos pueden ir ayudando a conocer nuestros miedos, a poder identificarnos y también darnos ciertas pautas, ¿no? de afrontamiento, ¿no? Respecto a nuestros miedos. El miedo que hoy nos toca es un miedo que se define así como el no tener nada bajo los pies, ¿no? ¿Qué significa eso, no? ¿Vieron esas dificultades que vamos teniendo en el manejo de la propia vida, ¿no? ¿Vieron cuando a veces uno siente que está remando, remando, pero no avanza, digamos, ¿no? No hay avance, uno se siente como estancado, ¿no? Como si no hubiera suelo, ¿no? En el cual uno pudiera ir avanzando en la vida, ¿no? Obviamente siempre vamos a hacer referencia a que hay ciertos fundamentos propios de nuestra personalidad, ¿no? Que tenemos que observar cómo han sido, ¿no? Si han sido fundamentos fuertes o fundamentos débiles, ¿no? Fundamentos frágiles, ¿no? Nosotros creemos que no tiene la última palabra el pasado, no tiene la última palabra lo que hemos vivido en la infancia, pero sí hay que ser consciente de que tienen cierta influencia, ¿no es cierto? Y hay que ser muy conscientes de esa influencia en nuestra vida para poder aceptarlas, trabajarlas y superarlas, ¿no? Tomar conciencia de nuestra fragilidad de experiencias, diríamos, que hemos tenido, difíciles, traumáticas, adversas, obviamente tienen su influencia en el hoy y es preciso verlas, aceptarlas, asumirlas, trabajarlas e ir superándose, ¿no? Porque el ser humano tiene un gran poder de autocondicionamiento, por sobre todas las cosas, más allá de el pasado que cada uno de nosotros tiene, es muy importante el presente que uno tiene y esa capacidad que todos tenemos de autocondicionarnos, ¿no? Y trabajarnos a nosotros mismos, ¿no? Bueno, en esa, como yo le decía, en esos fundamentos propios de nuestra personalidad, obviamente, cuando hablamos del tema de los miedos, vamos a ver una y otra vez que nos falta seguridad, nos ha faltado seguridad, nos ha faltado protección, no hemos tenido tutores, digamos, que nos hayan ayudado a ganar seguridad, ¿sí? Bueno, y obviamente acá tenemos que tratar de hacer memoria, ¿no? ¿Qué tipo de vivencias tuvimos en nuestras propias familias, ¿no? Nuestros padres, ¿no? Nuestro papá, nuestra mamá, como los tutores, diríamos, básicamente, que deben desempeñar ese rol, que no siempre ocurre, pero que bueno, esto no es una cuestión de moralizar sobre ellos, no es el propósito de esto, sino que, bueno, ser padre y ser madre implica un rol y ese rol justamente, entre otras cosas, es brindarle seguridad y protección a los hijos. Cuando no hemos tenido vivencias de seguridad y de protección, justamente los miedos nos invaden. Muchísimas veces no entendemos los miedos que tenemos y no sabemos cómo sostenernos o de dónde sostenernos, ¿no? Estas heridas muy tempranas que hemos tenido, donde no hemos podido o no hemos sabido cómo reaccionar, ¿no? Entonces, volviendo una vez más, como para ir cerrando esto, el fundamento estructurante, ¿no? de nuestra vida puede ser un fundamento débil, un fundamento frágil, y obviamente la sensación que tenemos puede ser la de la incertidumbre, de la incertidumbre básicamente, ¿no? de lo incierto, y eso nos
nos genera mucha desconfianza, mucha inseguridad. Bien, frente a esto, lo que a mí se me ocurría era tomar un pasaje del Evangelio como para iluminar, ¿no? Desde Jesús como terapeuta, ¿qué nos puede decir, ¿no? A esto? Acuérdense que yo acá, en otras charlas, actúo más desde psicólogo, acá es justamente eso, más sumado toda la cuestión bíblica y toda la cuestión teológica, ¿no? Como un entramado, ¿no? De cruces. Y me gustaría leerles este texto del Evangelio que dice así. Después de esto Jesús ordenó a los discípulos, suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron, ¡un fantasma, un fantasma! Enseguida Jesús les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine sobre el agua y vaya donde tú estás. Y Jesús le dijo, ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Bueno, este texto, diremos, viene como para iluminar un poquito esto de nuestros miedos, ¿sí? ¿En qué sentido, no? Vemos acá a Jesús que transmite confianza, ¿no? Le dice a sus discípulos, ¿no? Que estén tranquilos. Es un Dios justamente que brinda confianza, que brinda tranquilidad. No es un Dios en el cual hay que desconfiar, no es un Jesús en el cual hay que desconfiar. Viene a dar tranquilidad al miedo existencial, ¿no? Que tienen los discípulos, que también nosotros tenemos, ¿no? Fíjense, ¿no? Cuando Pedro básicamente centra su mirada en Jesús, no toma conciencia, ¿no? Que está caminando sobre las aguas. Cuando se empieza a fijar, toma conciencia del viento y toma conciencia, digamos, del agua sobre la cual está pisando, ahí le agarra miedo, empieza a dudar y se empieza a hundir. Fíjense en acá lo importante, ¿no? En este sentido, digo yo, para nosotros creyentes, ¿no? Y para nosotros creyentes también, cómo la fe, ¿no? En este caso, cómo la fe en Jesús, cómo el depositar los ojos en los ojos de Jesús nos hace envalentonarnos, nos hace enfrentar inclusive aquello que parece humanamente imposible, ¿no? Y lo humanamente imposible se hace posible cuando uno tiene la mirada puesta en Jesús, ¿no? Eso es algo, diríamos, muy importante, ¿no? Muy importante. Saber que este Jesús no es un Jesús al que recordamos, sino que es un Jesús que sigue actuando, ¿no? El Espíritu de Jesús sigue actuando en cada uno de nosotros y sigue moviéndose en la vida cotidiana de todos los días, donde es preciso reconocerlo. Fíjense que también acá pasaba, ¿no? Que no lo reconocían a Jesús. Bueno, hay que aprender también como creyentes a reconocer esa presencia de Jesús que viene siempre a asistirnos, que viene a socorrernos, que viene a estar con nosotros, ¿no? Y acá lo que depende de nosotros la fe en eso, ¿no? Porque Él viene, ¿no? Pero lo que genera, diríamos, lo que hace posible lo imposible, básicamente es la fe. Básicamente es la fe. En todas las curaciones que vemos, en todos los milagros de Jesús, lo que lo genera es la fe, ¿no? En una fe
que como vemos acá, en Pedro, que nos representa a nosotros, es una fe que tiene sus momentos, ¿no? Momentos de seguridad y momentos de duda, ¿no? Eso también es muy importante que también reconozcamos nosotros, que hay momentos, hay días, hay circunstancias en las cuales tenemos mucha seguridad y hay momentos y circunstancias en los que no. Así es la vida, ¿eh? No podemos pretender, digamos, lo imposible que es no tener miedo nunca, ¿no? O no dudar nunca. No, básicamente sí. El miedo, la duda forman parte de nuestra existencia, pero es un llamado también frente al miedo y frente a la duda a seguir mirando a aquel que puede darnos la fortaleza para seguir adelante. Él nos puede dar, pero necesita que creamos. No, no tanto, yo a veces digo esto de creerle a Dios, sino creer lo que el Dios dice, ¿no? Creer lo que Dios dice. Entonces, creerle a Él, ¿no? No dudes. Yo estoy presente y yo vengo. Fíjense que acá en el pasaje del Evangelio cuentan que estaban remando contra la corriente, con los vientos, digamos, un panorama, diríamos, sumamente difícil, y Jesús viene a ese encuentro, ¿no? Jesús viene a ese encuentro y al principio no lo reconocen, ¿no? Creen que es un fantasma, después lo reconocen y Jesús mismo los viene a tranquilizar en el momento, diríamos, más difícil de esa travesía, ¿no? Lo mismo pasa hoy día también, ¿no? Entonces, cuando me invade el miedo, no debo llenarme de ese miedo, sino necesito un sostén firme, y para nosotros, los creyentes, Jesús es un sostén firme, y terapéuticamente hablando, le podría decir yo que si la fe no nos sirve para vivir, no sirve para nada. La fe justamente viene a servirnos para vivir la vida, para tener ojos para captar esa presencia que es una presencia que nos envalentona, que nos da fuerza, ¿no? Bien, entonces, bueno, básicamente eso, ¿no? Entonces, la fe para nosotros es justamente el suelo firme. Mira, cuando uno siente que está como en arena movediza o como uno siente ahí patinando en el barro, lo firme, lo seguro, ¿no? Es la fe y la fe en Jesús, ¿no? Jesús puede liberarme del miedo o puede atenuar los miedos. Puede atenuar los miedos, puede reducir los miedos, ¿no? Siempre y cuando tengamos esa fe, ¿no? Y esa confianza en que no nos deja solos, que está con nosotros y que nos acompaña, ¿no? Que nos invita justamente a muchas veces a hacer lo que humanamente es imposible, lo puede hacer posible. Creo que todos, todas las personas tenemos fe en algo o en alguien. Inclusive las personas que se autodefinen como ateos creen en algo. ¿Mm? El tema es si esa creencia que tenemos es una creencia sólida o es una creencia frágil, es una fe sólida o es una fe frágil. Pero básicamente, donde yo ponga mi fe, y esto va para creyentes o para no creyentes, obviamente, de acuerdo a cómo sea nuestra fe, ahí es como se va a ir dando cuenta de si podemos enfrentar o no podemos enfrentar las distintas circunstancias y situaciones que se van presentando, ¿no? También, por otro lado, creo que en todos los miedos que vamos a ir viendo, siempre está el anhelo, diríamos, hondo, profundo, de no estar solo, ¿no? Que en esas situaciones, diríamos, que vivimos, en esos acontecimientos que nos producen muchísimo miedo, el anhelo más profundo es tener a alguien al lado, ¿no? Y esto es el recurso para nosotros los creyentes que tenemos que saber, ¿no? ¿No? Saber y captar esa presencia, digamos, de Jesús, de Dios en nuestras vidas, que no estamos solos, no estamos solos, y aunque a veces quizá nos haga patente esa sensorialidad, esa sensación, ¿no? Dios sigue estando, como muchas otras veces yo les he dicho, en los días nublados el sol está, nadie duda de que el sol está, no se siente, pero está, no desapareció el sol está, bueno, lo mismo pasa con Dios, ¿no? Esto va para que
pongamos nuestra fe más allá de nuestra sensorialidad, ¿no? Sino en la convicción profunda, ¿no? De creer más allá de nuestros sentidos. Bueno, esto es lo que hasta ahora les puedo ir comentando. No sé si tienen alguna pregunta que me quieran hacer y vamos ya dando curso a las preguntas, así charlamos un poquito. ¿Alguna pregunta ahí? Camilo, Angélica, Elena, Gabriel, Gaby, Patricia Sosa, que no canta, pero que aporta, por lo menos no lo escuchamos cantar hasta ahora, pero aporta, la otra vez lo hizo saber. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a esto que hemos visto hasta ahora? No hay preguntas en el día de hoy, vamos a cerrar tempranito entonces. Acá me dicen que está un poquito inestable el internet y que se escuchó poco, diríamos. Acá me dice Gabriel. Bueno, parece que, no sé si me está escuchando Nico ahí, a ver, de Alberto, a mí recién llego. Nico, acá está presente, acá estoy, Horacio. Escúchame, Bueno, Horacio, que sí. yo quiero hacerte una pequeña pregunta. Te escuchaba vos dar esto y me ponía a pensar que este video, ¿no? Por lo menos lo van a ver muchas personas y por ahí alguno que lo ve está experimentando esto, ¿no? Está pasando por una situación en su vida donde está, como vos decís, pisando en barro, en arena, siente que no está dando un paso firme, que se está desmoronando. No, mi pregunta es, ¿qué recomendás vos a alguien que esté mirando este video y que en este momento de su vida esté pasando por eso? ¿Qué le podrías decir a esa persona? Bueno, en primer lugar, es una experiencia humana y universal. En algún momento, todos, en mayor o en menor medida, experimentamos esa sensación de sentir que no tenemos nada bajo nuestros pies, que no tenemos algo sólido, algo firme donde aferrarnos. Eso nos genera muchísima inseguridad y quizás nos remite a situaciones, vivencias, acontecimientos de inseguridad en nuestro pasado, donde no hemos tenido figuras significativas que nos hayan tutoreado a la hora de ganar en confianza, ganar en seguridad. O sea, como que a veces ciertas cuestiones del presente remiten al pasado, ¿no? Remiten al pasado, obviamente hay algo ahí que tiene un cierto poder, pero como yo le decía ahí al principio, el poder que tiene el ser humano de autocondicionarte o autosugestionarse es enorme, ¿no? Y es, palabras más, palabras menos, es la propia fe, ¿no? La fe no es básicamente tiene digamos, esa característica. Lo que creo que no debemos hacer es, generalmente cuando uno vive todo esto piensa que es el único, pero en realidad
como yo le decía, es una experiencia universal esta sensación, ¿no? Que la podemos tener en mayor o en menor medida. Y bueno, desde este espacio lo que creemos es que el terapeuta y la terapia misma es Jesús, ¿no? El terapeuta y la terapia misma es Jesús, y hay que centrar la mirada en él y de alguna manera empezar a leer los evangelios, quizás en esta línea, ¿no? Como tratando de aplicar estos pasajes propios del Evangelio a nuestra situación propia y cotidiana, ¿no? Fíjate cuando vos me decías, bueno, Horacio, ¿vos qué le dirías a esta persona? Bueno, como el terapeuta es Jesús, y acá fue muy claro, Jesús dice, bueno, tranquilícense, ¿no? Bueno, lo mismo les diría, bueno, tranquilos, y como uno, como terapeuta, viene a acompañar, diríamos, a una persona que está en esta situación, también Jesús nos acompaña cuando estamos también en estas situaciones, ¿no? Entonces, el saber, ¿no? Tanto en una relación terapéutica que uno está acompañado, da tranquilidad, cuán más, ¿no? Muchísimo más saber que en una situación, ¿no? En la cual nos sentimos que nos estamos hundiendo, que nos está superando todo, que se está como precipitando el final, saber que Jesús es compañero de camino y lo sienta o no lo sienta, creer de manera absoluta de que está, ¿no? Por eso digo, acá la fe es una convicción, ¿no? La convicción absoluta que tenía Jesús en la cruz, ¿no? Donde siente el abandono, pero finalmente entrega su espíritu a Dios, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, fíjense, ¿no? Él humanamente siente lo que hemos sentido todos, pero en el último minuto de su vida, justamente ahí se encomienda a Dios. O sea, no es que dejó de creer, diríamos, ¿no? Dejamos a veces de sentir esa presencia, pero no hay que dejar de creer, ¿no? Y bueno, como yo le decía, Jesús es el terapeuta, Jesús es la terapia misma, así que bueno, agarrarse de esas palabras, ¿no? No temas y tené fe, que vas conmigo, ¿no? Que yo te llevo, que yo soy compañero, que yo soy amigo y si te caes voy a estar ahí. Lo importante es ir fortaleciendo nuestra fe en el terapeuta y en la terapia, ¿no? Que el terapeuta nos ofrece a través de los evangelios, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bueno, acá Camilo también me dijo una cosa muy linda, gracias Camilo, acá que me dijo muchas gracias. A ver, Claudia Flores. Bueno, gracias Claudia, gracias. O sea, yo lo que quiero y lo que pretendo es que ustedes vean a Jesús como terapeuta, actual, actual. Y recojan esas frases que uno puede encontrar en los evangelios y las apliquen en este momento. ¿Sí? Por eso puse este texto y lo leí hoy. Por primera vez leo un texto evangélico, ¿no? Estoy convencido de que es terapéutica la lectura, ¿no? Acá Angélica Barreto levanta la mano, así que, a ver, Angélica. Buenas noches. Disculpen la pregunta. Cuando uno está pasando por momentos difíciles y se aferra a Dios, a mí en lo particular, yo he escuchado mucho una frase que a mí me asusta y no sé qué tanto, que no sé si el problema sea mío. Y me llego a cuestionar si el problema soy yo.
porque la frase es esto, si no vences, si la situación, si sigues mal, si esto no se soluciona, es porque a ti te falta fe. Entonces yo me cuestiono si la del error soy yo o si realmente la voluntad de Dios a veces es que uno pase por procesos difíciles o sus tiempos y esto pues sí me inquieta. Claro, sí, 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 tal cual. Angélica, sos colombiana, ¿no? Sí, sí, señor, soy de Bucaramanga. Ah, mirá, sí, sí, bueno, me trae recuerdos porque yo estuve viviendo ahí en Colombia casi un año, así que bueno, he recorrido un poquito y ya reconozco, ya apenas escucho, ya reconozco que me he quedado con muchos amigos y amigas y con mucho vallenato ahí en mi corazón. Bueno, mira, em, remitiéndonos a los evangelios, Jesús tiene fe, sin embargo, eh, eh, nadie duda de la fe de Jesús, sin embargo, bueno, eh, fíjate, su vida termina en un aparente fracaso, ¿no? Así que es muy facilista a veces cuando uno dice esto, si no se resuelve es porque no tenés fe. No necesariamente se va a resolver todo, ¿no? Creo yo. Muchas cosas se pueden resolver, pero no todo depende de nuestra fe, ¿no? No todo depende de nuestra fe. Quizás mucho depende de nuestra fe, pero no todo depende de nuestra fe porque en ciertas situaciones intervienen varias voluntades, no solamente mi propia voluntad, ¿no? Sino hay otras voluntades, ¿no? Ponele, por ejemplo, qué sé yo, bueno, tenés fe que vas a encontrar trabajo, si no encontrás trabajo es que te falta fe. No, digamos, la fe está, pero en las situaciones a veces que vivimos en nuestros países son situaciones complicadas, no son, es una cuestión más que nada así generalizada, de poco trabajo, o sea que no es responsabilidad, ¿no? Mía, de mi propia fe, ¿no? Y fíjate que en eso, Angélica, es muy interesante si vos lees el libro de Job. En el libro de Job se plantea justamente algo que tiene relación con esto en la Biblia. Es un libro muy, muy interesante, donde, bueno, a él le va bien en todo, entonces en el texto el diablo le dice, bueno, le dice a Dios, bueno, déjamelo a mí, que lo voy a probar un poco a ver si sigue teniendo fe en vos, ¿no? Entonces, bueno, le empiezan a suceder un montón de desgracias y sus amigos le dicen, no, mirá, a vos te está pasando esto porque algo estás haciendo mal, ¿no? ¿No? Entonces lo condenan, ¿no? Lo hostigan, bueno, y finalmente viene al final del libro a intervenir Dios y a mostrarlo como una persona, como un ejemplar, diríamos, como un creyente ejemplar, ¿no? Entonces es muy relativo a veces esta cuestión de las cosas que van pasando, que no van pasando, ¿no? Es muy difícil, diríamos, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con estas frases, como vos muy, muy bien decís, pero son aterradoras, ¿no? En el sentido de, yo puse el ejemplo del trabajo, pero se podría poner en el ejemplo de la oración por un familiar enfermo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ese enfermo no se recupera, entonces yo tenía poca fe. Digo, la verdad que hay que tener mucho cuidado con eso. La vida sigue siendo muy misteriosa para todos. Para los creyentes también, para los cristianos sigue siendo muy misteriosa. Y bueno, hay cosas que realmente no podemos entenderla porque no tenemos la altura de Dios, ¿no? Cuando el día de mañana pasemos a esta otra dimensión, estaremos a la altura de Dios y veremos las cosas como Dios las ve. Pero mientras tanto, bueno, hay algunas cosas que las vemos con claridad y hay otras que no. Esto es como si fuéramos un bebé en los brazos de un padre y el padre nos habla y nos cuenta un montón de cosas y nosotros no entendemos nada porque no hemos incorporado el lenguaje. Algo pescamos. ¿Vieron lo que pasa a veces así con los niños, ¿no? Los que no hablan todavía, que cuando uno les habla, como que se van tranquilizando, pero no entienden porque no incorporaron el lenguaje. Bueno, también nos pasa a nosotros en la vida, ¿no? En la vida misma. Hay cosas que realmente escapan a nuestra comprensión. Lo que sí creo que es importante pensar
es que no es que Dios nos manda pruebas, sino que la vida es una prueba y uno decide vivirla desde la fe. A veces encontramos respuestas y a veces no encontramos respuestas. Lo importante es no perder la fe, ¿no? Y bueno, lo que no entendemos será explicado cuando crucemos ese umbral, ¿no? Cuando lleguemos a esa estación final y ahí nos espere Dios y podamos entender, ¿no? No sé si me hice entender, Angélica. Sí, señor, gracias. A vos, saludos ahí a Colombia. Bueno, ¿alguna pregunta ahí? Te veo, Camilo, te veo, Claudia, Elena, Gaby, Adriana, Patricia, Alberto. No, gracias, solamente porque, bueno, nada, yo estoy tomando nota y ya la vez pasada hacía mucho, una de las primeras veces también que usted habló, bueno, que siempre dice, bueno, la Biblia se repite esta frase que dice no temas. Y está bueno, no sé cuántas veces se repite esa, no temas, no tengan miedo, no temas. Y es verdad, uno tiene que tener presente estas palabras del Evangelio cuando uno le agarra esos momentos de miedo o de angustia, y aferrarse a Jesús. Sí, sí. Inclusive diríamos, bueno, Ahí se nos cortó Horacio, ¿no? ¿Alguien lo está escuchando o no? No se escucha, ¿no? Sí, se ve que se le cortó. Horacio, si nos estás escuchando, no te estamos escuchando nada, ¿eh? Se cortó la imagen, se cortó el audio. A ver si lo podemos recuperar. ¿Nos escuchás, Horacio? Mientras Horacio se conecta, ¿alguien más tiene alguna pregunta para hacerle sobre el tema de hoy? No, ya se desconectó. Bueno, vamos a finalizarlo ya aquí con las preguntas. Se ve que Horacio tenía hoy poca conexión de internet. Les agradezco que han estado participando, desde las 8 de la noche hasta ahora que Horacio nos dio su tiempo para hablar de esto. Les cuento a todos que hoy no tenemos talleres, ¿sí? Porque estamos en otra reunión, pero mañana sí ya retomamos en forma habitual todos los talleres de unión con Dios y el rezo del rosario también, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por estar, Gracias.